Qué hermoso es alabar a Dios, amén. Amén. En este tiempo, y yo creo que siempre Dios se encarga de mandar las circunstancias específicas a la iglesia para poder fortalecer ciertas áreas de la iglesia. Y Dios nos lleva a experimentar como iglesia, y estoy hablando de la Iglesia Universal de Cristo, experiencias buenas y experiencias difíciles. No es que sean malas, sino difíciles. Porfirio al inicio de este culto, en su oración, al ponernos en las manos de Dios, él hablaba de que estuviera con nuestros hermanos que están pasando por alguna circunstancia de dolor o prueba, y Dios lo quebrantó como a muchos de nosotros. Y Dios nos quiere que entendamos que nosotros como cuerpo somos un cuerpo que debe estar enfocado en el amar, que debe estar enfocado en el consolar, que debe estar enfocado en el hacer lo necesario para fortalecer obviamente las vidas de nuestra familia espiritual y de aquellos que nos rodean, particularmente de los que no conocen a Jesucristo. Les comento esto porque nosotros hemos estado orando y hay intercesores que todos los días nos mantienen y los mantienen en las manos de Dios. Pero particularmente hoy tenemos que orar específicamente por la familia de Pedro y Yadira. Particularmente el papá de Yadira está muy delicado de salud, ellos están apoyándole en este tiempo. El papá tiene cáncer en el hígado, ya está avanzado. La familia todavía no lo sabe, particularmente los hermanos lo van a saber hasta el lunes que el médico dé el diagnóstico, y necesitamos estar orando por la familia. Orar, nos mandó un mensaje nuestro hermano Benjamín, que es primo o tapaco, ¿es primo o cuñado? Cuñado. Rogelio Sandoval tuvo un accidente y tuvo un problema cráneoencefálico. Él está grave, delicado en Tepic, Nayarit. Y yo quisiera que antes de que otra cosa sucediera, pudiéramos inclinar nuestro rostro como iglesia y pudiéramos orar. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das de alabarte, Dios, de ir a tu palabra, de poder, Señor, estar en sintonía y ponernos en la brecha en favor de nuestros hermanos, en favor de nuestros amigos, en favor de nuestros familiares, Dios, que están pasando por circunstancias difíciles de prueba o enfermedad. Tú les conoces por nombre, por necesidad, y particularmente queremos pedirte por el papá de Yadira, Dios, para que tú hagas tu voluntad en la vida de ese varón que te conoce, que hagas ese papel de Dios y Padre de toda consolación que siempre has hecho en favor de la familia. Que seas Dios con Rogelio Sandoval, a quien tú conoces, y pongas tu mano sobre esa lesión craneoencefálica, que puedas fortalecer a la vida de la familia, que puedas obrar, Señor, de acuerdo a tu plan perfecto en la vida de ambos varones, de acuerdo al propósito para el cual tú, Señor, les has permitido tener esta prueba. A nosotros como iglesia, síguenos levantando para interceder y para orar por todos aquellos, Dios, que están pasando por alguna necesidad, principalmente los nuestros, Dios. Tómanos, bendícenos, ministranos y prepáranos ahora. Que nuestro corazón no tenga ningún distractor, Señor, nada que estorbe que tu palabra pueda caer en terreno fértil, pueda crecer y dar fruto al 100%. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Hace un momento se nos pasó también un video de 45 segundos que hablaba del elemento de la tonelada de amor que debemos traer el siguiente domingo. ¿Qué es? Café. ¿Qué debimos haber traído hoy? ¿Quiénes trajeron aceite? Levanten la mano. Muy bien, pero todavía tenemos esta semana para traer aceite, ¿sí? Y el domingo podemos traer el café y el aceite. Amén. Aquí la idea es que podamos juntar una tonelada de amor. Amén. Amén. Y también déjenme darles un comercial. En este tiempo, desde el día jueves, hemos estado disfrutando
un taller de Apocalipsis. Los que hemos asistido al taller hemos recibido bendición. Espero que así sea. Amén. Amén. Y ese taller de Apocalipsis ya está en la página de la iglesia, está el video de todo lo que se ha dicho en las 3 sesiones que llevamos y también está disponible en CD. Los CDs cuestan 25 pesos, pero si se quieren llevar los 3 que llevamos hasta ahorita, en cabina les van a hacer un paquete que son 3 por 60 pesos. Si ustedes quieren adquirir los discos, ahí están disponibles. Si quieren accesar a la página de internet para ver el video, pueden hacerlo. Es importante que apoyemos el ministerio de comunicación, como siempre lo hemos hecho, ya que de ese precio simbólico del disco, pues se pueden comprar más discos para seguir grabando los materiales de la iglesia. Pero la verdad es que nos quedamos en el capítulo 14 y Apocalipsis tiene 22 capítulos. Entonces hemos dispuesto que a partir de este domingo por la tarde, a las 6:30 de la tarde, de 6:30 de la tarde a 8, vamos a ocupar a partir de este domingo los 2 o 3 domingos siguientes para poder terminar con el estudio de Apocalipsis. Yo te invito. Y voy a decir, si tienes ganas, pero no se trata de ganas. Se trata de que estés, porque Apocalipsis es un libro que nos revela lo que ha de venir y qué va a ocurrir en el cielo, qué va a ocurrir en la tierra y qué va a ocurrir con la iglesia. Yo te invito a que vengas y crezcas. Déjame decirte, y el próximo domingo va a haber una predicadora invitada, pero en 15 días, ¿sí te estás preparando? Bueno, en 15 días vamos a predicar a la iglesia un mensaje que habla de la iglesia viva y la iglesia muerta. Y se han hecho encuestas o entrevistas a los pastores de las iglesias que más han impactado en este tiempo su comunidad. Y lo que ponen ellos como premisa para que su iglesia haya crecido en esa efervescencia, en ese ánimo y en ese influir el entorno, es porque esas iglesias han crecido en el conocimiento de la palabra. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Por eso abrimos espacios y yo te invito, hermano, a que vengas al taller de Apocalipsis para que no te quedes con las ganas de escucharlo. Ven, Dios tiene algo grato para la iglesia, Dios tiene algo grande. Doy gracias a Dios por el grupo de alabanza, por el equipo de cabina. Están haciendo un excelente trabajo los muchachos. Doy gracias a Dios por la vida de Edgar y Brenda, que están apoyando en la pastoral familiar, por la vida de Arturo y Damaris, que están apoyando en la pastoral juvenil. Independientemente de los trabajos que se estén haciendo, nos preocupa la salud integral de la gente. Y queremos que te dejes ministrar y que puedas confiar en lo que Dios tiene para ti en este lugar donde Dios te ha puesto. Amén. Hay un tema que Dios nos ha permitido venir tratando desde el inicio de año y que encierra el trabajo de la iglesia en este primer cuatrimestre, en donde estamos preparándonos para las 12 tendencias de la Iglesia Bautista Eliasim. Gracias a Dios por el clima, porque ya empecé yo a tener una efervescencia interna. Hablando de la iglesia, del papel que la iglesia juega en nuestro tiempo. Y Dios nos ha estado hablando acerca de la iglesia. De hecho, déjame decirte que una gran parte del libro de Apocalipsis habla de la iglesia. Y en este tiempo que hemos estado estudiando el Apocalipsis, particularmente en estos días, nosotros podemos ver que en el capítulo 2 y 3, en esas 7 cartas, Dios empieza de una manera muy particular y a todas comienza de la misma manera diciendo: yo conozco tus obras. Y déjame decirte algo, si yo tomo esa palabra para mí, es como si Dios me dijera: ¿sabes qué, Pepe? Yo conozco tus obras. ¿Sabes qué, Moy?
yo conozco tus obras. Y Dios nos diría a cada uno de nosotros, yo conozco tus obras. Y a lo mejor nos diría como le dijo a la iglesia de Éfeso, y tengo contra ti. Y nos diría, pero has dejado. Te esfuerzas en unas cosas, pero eres tibio. Te esfuerzas en otras cosas, pero toleras la idolatría. Toleras la irreverencia. Y nos diría de alguna forma algo a cada uno de nosotros como iglesia. Y al final nos diría, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El domingo pasado hablábamos de que no hay encorvados en la iglesia de Dios. Amén. Hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir contigo un mensaje en donde el título puede darnos una idea equivocada de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo se llama el título del sermón? Novia fiel, esposa imperfecta. Y todo el mundo está pensando en cómo es su novia y en cómo es su esposa. Déjame decirte que este sermón tiene que ver con la iglesia, como novia de Cristo y como esposa de Cristo. Ya que si no lo sabes, déjame decirte que en el cielo el Señor Jesús celebrará con su iglesia, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Y yo quisiera con eso en mente, y en el entendido que la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ese poder lo primero que va a hacer es darnos la capacidad de ser testigos, primero en nuestro Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Habla de cómo como hijos de Dios, como iglesia, como piedras vivas, debemos de ir ensanchando nuestro territorio, mostrando con nuestra actitud y con nuestros hechos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Con eso en mente, quiero pedirte que abras la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios. En el capítulo 5. Estamos hablando, repito, en este cuatrimestre de la iglesia, de cómo debe ser la iglesia. Y hoy el tema que Dios quiere tratar con nosotros es novia, ¿cómo? Infiel, esposa imperfecta. Efesios 5, del 25 al 30. ¿Amén? ¿Ya estamos ahí? Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Amén, mujeres? Ok. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En qué deben estar sujetas? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el Señor Jesús ama a su cuerpo, ¿no? ¿Quién es su cuerpo? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Amén? Ok, déjame decirte algo. Los que han nacido dentro del seno de la iglesia, nacido en hogares creyentes, o los que hemos pasado más de la mitad de nuestra vida en la iglesia, o aquellos que están involucrándose en la iglesia, vemos muy difícil pensar en nuestra vida sin la iglesia. ¿Así es? Los que realmente hemos entendido lo que es la iglesia, es muy difícil que podamos pensar en vivir nuestra vida sin tomar en cuenta ese factor, sin tomar en cuenta la iglesia. Muchos de mis recuerdos más agradables, los que han marcado mi vida, tienen que ver con momentos en compañía
de hermanos de alguna iglesia, de esta iglesia o de la iglesia que estoy pastoreando en Progreso, que pronto les contaré cómo me fue, los tengo en ascuas, o de otras iglesias que forman parte de nuestro círculo de relación eclesiástico. Y nosotros hemos compartido la importancia de que como iglesia podamos mantenernos unidos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como edificio de Dios, como templo del Espíritu Santo. Dios, hermanos, usa, o el método que usa para que los pecadores sean redimidos, para poder tener el gozo completo, para poder ser perfeccionados, es la comunión. Yo no puedo cumplir el propósito de Dios aislado del cuerpo de Cristo. No puedo cumplir el propósito de Dios ni ser fuerte para vivir mi diario vivir sin estar involucrado y comprometido con el cuerpo de Cristo. El domingo pasado hablábamos que mucho del encorvamiento que tenemos como iglesia es porque el desánimo y la falta de compromiso o responsabilidad con la iglesia es nuestro estilo de vida. Somos meramente oyentes de la palabra. Somos meramente asistentes dominicales del cuerpo de Cristo, pero nos falta esa esencia íntima de ser miembros los unos de los otros. Dios escogió a la iglesia y la unidad de la iglesia para que los pecadores redimidos puedan crecer. ¿Sí sabían eso, verdad? La carta de Pablo a los romanos dice que somos miembros los unos de los otros. Dice la palabra que yo no puedo separarme la mano sin que me duela y tampoco puedo decirle yo no te necesito. Hay gente que por diferentes circunstancias de accidente o alguna capacidad diferente tiene que acostumbrarse a vivir con cierta limitación, pero la idea es que el cuerpo de Cristo no tenga limitaciones, que el cuerpo de Cristo no sea tuerto, ni cojo, ni manco. Nos necesitamos para cumplir el propósito de Dios y para que nosotros como redimidos podamos crecer y para que aquellos que no conocen a Cristo puedan conocerlo y seguir en esa plenitud de vida en la nueva oportunidad que Dios nos da para vivir. Pero la iglesia es para muchos creyentes el lugar donde han encontrado apoyo, dirección, ánimo, esperanza, aliento, buenos amigos, también corrección, amonestación, dirección. Pero de igual manera hay personas que dentro de la iglesia han encontrado no una piedra, sino una auténtica roca con la que se han tropezado, que los ha aplastado. La iglesia, para este tipo de personas que la iglesia los ha hecho tropezar o los ha herido, la iglesia llega a ser una de sus experiencias más dolorosas, tristes y frustrantes que quisieran olvidar. Hay personas dentro de la iglesia o que han salido de la iglesia de Cristo que no quieren saber nada de una iglesia cristiana. Yo he oído comentarios que dicen que prefieren no haber conocido el evangelio, que prefieren quedar ignorantes de la palabra de Dios porque en la iglesia han conocido a las personas más desagradables y malvadas, más egoístas e insensibles, porque no hay diferencia entre las personas de la iglesia y las personas del mundo. Y déjame decirte algo, tú y yo tenemos que ser honestos hoy delante de Dios. Y posiblemente haya varios motivos o buenas razones para estar de acuerdo con esas personas. Seguramente nosotros en algún momento hemos llegado a convencernos de que la gente en la iglesia no es lo que dice ser, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos de nuestros hijos cuestionarían nuestra paternidad, cuestionarían nuestra reacción, cuestionarían nuestras palabras y nos dirían, oye papá, ¿no dices que eres cristiano? ¿No dices que conoces a Dios? Muchos de nosotros, al ser miembros de la iglesia, podemos escuchar a líderes de la iglesia, a hermanos de la tercera edad de la iglesia, a jóvenes de la iglesia, aún a niños de la iglesia. Yo he visto niños de la iglesia patear a sus maestros.
Y la verdad entonces, es cierto que dentro de la iglesia hay actitudes que no son congruentes con lo que decimos ser. Y honestamente me cuesta trabajo aceptar que hay gente en las iglesias que han sido salvadas, que han sido perdonadas, que estarán en el cielo por la eternidad y que no les haya caído el 20 de quiénes somos o de nuestra identidad. Me resisto a creer que la comunión con las personas de la iglesia sea el método que Dios haya escogido para lograr sus propósitos en la tierra y que no lo podamos realizar verdaderamente, que no lo podamos entender, dejando que nuestro orgullo, que nuestro yo, que lo que sea, aflore. Yo me tomé la libertad de hacer una lista de cuáles son las quejas que hacemos como iglesia o que la gente fuera de la iglesia, ahora que me he dado a la tarea de visitar a personas del Estanque y de otras colonias, dice acerca de la iglesia de Cristo. O muchos de nosotros hemos oído esos comentarios. Y hay comentarios como, es que son insensibles a los problemas de los demás. Hay comentarios que dicen, es que esos se creen unos santos, se creen que están en el tercer cielo. Son igual de pecadores que los demás. Hay personas que han dicho, es que no piensan en mí, solo les interesan mis ofrendas y mis diezmos. No, hombre, es que a esos hermanos les hace falta preparación a los que dirigen. Yo podría hacer el mejor trabajo que los líderes. No son sinceros, les falta amor, no aprecian lo que hago, no informan a tiempo, hay problemas de comunicación, no colaboran, son controladores, se creen dueños de la iglesia. Hay gente que dice que la iglesia no se preocupa por los necesitados, que nos dejamos llevar por las apariencias de la gente. Hay gente que piensa que en la iglesia son unos aprovechados de las buenas intenciones de la gente. Hay gente que dice es que primero me invitan y me animan a trabajar y luego me patean o me dejan solo. Son flojos en la iglesia, son unos irresponsables, son unos malagradecidos. Conozco a gente que no va a ninguna iglesia y es mejor que los que van a la iglesia. Son más cristianos, dicen, ¿no? No están comprometidos de verdad, no me apoyan en momentos difíciles, no me siento amado por ellos, no se acuerdan de mi cumpleaños, no me saludan. Son unos inconstantes, comienzan una cosa y no la terminan. Hacen un acuerdo y no lo cumplen. No demuestran unidad. Hay gente que dice que en la iglesia solamente nos andamos criticando los unos a los otros, hay chismes, murmuraciones, quejas. Hay gente que no se siente parte de la iglesia, hay gente que se siente hecha a un lado de la iglesia y la más común es que son unos hipócritas. ¿Has oído alguna vez algún tipo de estos comentarios? Sí, ahora, ¿has hecho alguna vez este tipo de comentarios? Y esas son algunas de las quejas más comunes que escuchamos en contra de la iglesia, en contra del liderazgo, en contra de hermanos, y perdemos de vista que tú y yo somos la iglesia, que lo que me molesta de otros me refleja a mí mismo. Perdemos de vista que somos uno, que Dios nos ha llamado a ser uno. Y personalmente como pastor me entristece el hecho solamente de escucharlas. Pero el problema no acaba allí. El asunto no solo consiste en que hay mucha gente que se queja. El problema se agrava mucho al considerar que estas y muchas otras quejas son verdad. No solamente nos quejamos, sino que la mayoría de las quejas, aun cuando le echamos de nuestra cosecha, tienen un sesgo de verdad, son ciertas. Y todos los que estamos aquí, en más de una ocasión nos hemos sentido desanimados, decepcionados, frustrados y hasta enojados por ver en más de una ocasión que muchas de estas fallas son realidad de nuestra propia iglesia. ¿Cuántas han sido las veces que nos hemos sentido sin ganas de venir a las reuniones? ¿Cuántas han sido las veces que nos hemos sentido con el ánimo de hasta dejar de congregarnos definitivamente por ver con tristeza
que la iglesia tiene errores, tiene pecados, tiene diferencias, tiene desunión, tiene amargura, tiene resentimiento. Algunos de nosotros quizá hayamos adoptado una o dos como nuestras opciones favoritas. ¿Cuáles deben ser o cuáles son las actitudes frente a una iglesia imperfecta? Ahora déjame decirte algo. Levanten la mano, por favor, los que son perfectos. Ok, si no somos perfectos, ¿por qué quieres que la iglesia sea perfecta? Si somos pecadores, redimidos, pero pecadores, y si cometemos errores todos los días y no hacemos nada para dejar de cometerlos, ¿por qué quieres una iglesia perfecta? La iglesia perfecta no existe. Ahora, si existe una, te pido por favor que no entres, porque la vas a echar a perder, porque somos imperfectos. Pero ¿cuál es la actitud típica frente a la iglesia imperfecta? ¿Qué podemos decir ante todo esto? ¿Cuáles son las respuestas, las actitudes típicas frente a la iglesia imperfecta como la nuestra? ¿Sí sabías que Eliasim es una iglesia imperfecta? Vaya, ok. Una actitud o una respuesta es que hay gente que abandona a la iglesia por completo. Algunos han decidido tristemente salirse de la comunión de la iglesia. Pueden poner 20,000 pretextos o pueden simplemente ser francos y decir, me voy de la iglesia. Y abandonan la congregación y la abandonan por circunstancias personales, la abandonan porque buscan otro tipo de adoración, la abandonan porque están en desacuerdo con quien sea. Pero hay gente que la abandona porque la siente fría, porque la ve inservible, porque la ve insensible, porque es una iglesia floja, porque es una iglesia hipócrita. Han sentado a la iglesia en el banquillo de los acusados y la han sentenciado a perderse de su presencia y su apoyo. ¿Saben qué? No van a contar con el privilegio de mi presencia, así que me voy. Se han vuelto sus más duros críticos e incluso enemigos. Muchos han abandonado su fe y se dejan arrastrar por diferentes doctrinas y se vuelven cínicos en sus propias vidas. Déjame decirte que de cualquier forma que trates de abandonar a la iglesia, a menos que sea verdaderamente que Dios te haya llevado a cumplir tu propósito y te impulse a un propósito mayor y seas vínculo perfecto con tu iglesia, si te vas, eres un mutilador de la iglesia, un mutilador del cuerpo de Cristo, porque eres un miembro, ¿no? Y si tú te vas, te estás desmembrando el cuerpo al que perteneces. También hay aquellos que buscan una mejor iglesia. ¿Sabes qué? Esta iglesia no me satisfizo, esta iglesia me tiene hasta el gorro, voy a encontrar una iglesia mejor. Es cierto que hay iglesias que son ciegos guías de ciegos. Es cierto que hay iglesias en donde no enseñan sana doctrina y lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero si solamente te vas por un capricho personal, hay gente que en ese capricho busca mejor iglesias. Y otros se van a otro grupo o a otra iglesia o a formar una iglesia que no cometa los errores de la iglesia donde salí. Déjame decirte que esa gente piensa que realmente encontrará lo que no había en la iglesia anterior. Y a lo mejor durante sus primeros días, tal vez meses, están enamorados de la iglesia a la que llegaron, están en su luna de miel, creen que han encontrado la iglesia, si no perfecta, muy parecida a ella, pero ese gusto dura muy poco porque ¿qué crees? También son imperfectos y se vuelven a desenamorar. Todas las iglesias están compuestas de pecadores. ¿Cuál es el peligro? El peligro consiste en que esas personas que desarrollan expectativas que no tienen garantía en la Biblia, solo se van a quedar mucho más decepcionados, más lastimados, más endurecidos de lo que lo hicieron cuando salieron de la última iglesia en la que estaban o asistieron. Otro grupo son los que usan la imperfección de la iglesia como el pretexto perfecto para esquivar su responsabilidad ante Dios.
Son personas que aprovechan el momento para faltar consecutivamente, para asistir esporádicamente, para dejar de leer su Biblia, para dejar de orar, para dejar de ofrendar o diezmar, porque si yo no estoy de acuerdo con la iglesia, la voy a castigar con mis diezmos. Si estoy de acuerdo con la visión, la voy a castigar con mi servicio. Dejan de compartir el evangelio y etcétera. Y usan esas imperfecciones de la iglesia para justificar su rebeldía a la palabra de Dios. Porque no te estás rebelando contra la iglesia. No estás criticando a la iglesia. Lo estás haciendo a la palabra de Dios. Y estoy hablando de las iglesias que predican la palabra de Dios. Esas personas se equivocan terriblemente al pensar que alejarse de los hermanos no afecta en lo mínimo su comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos uno. Somos miembros los unos de los otros. Y esas personas han encontrado la mejor excusa para no obedecer a Dios en lo que pide en la palabra. Porque Dios pide en la palabra que seamos uno, que seamos del mismo sentir, que podamos ayudar a los débiles, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en el mundo, que te enfoques en Dios, no en el hermano. Lo que ignoran estas personas, lo que peligrosamente ignoran, es que lo único que logran es alejarse más del Señor, más de sus caminos, y los únicos perjudicados son ellos mismos. ¿Por qué? Porque viene la raíz de amargura, viene el sentimiento, viene el endurecimiento del corazón, viene el desánimo, y alguien que tiene una íntima comunión con Dios no se desanima. Y alguien que tiene una íntima comunión con Dios no ve a los demás o lo que hacen los demás, sigue en lo que tiene que hacer y confía en que Dios hará todas las cosas. Pero también existen aquellos que se quedan en la iglesia, pero se quedan con un espíritu antagonista. Se quedan por diversos motivos, pero conforme va pasando el tiempo siguen viendo más y más defectos. Cuando tú estás lastimado, solo ves defectos. No ves lo que Dios está obrando, no ves lo que Dios está haciendo, no ves cómo Dios acomoda las cosas. Se ven más defectos, más fallas, más pecados, y entonces seguimos estas personas que se quedan en la iglesia con el espíritu antagonista, con una actitud destructiva y en su amargura, en un espíritu de superioridad que va contagiando a más personas. Déjame decirte algo. Hay iglesias, aquí no sucede, pero hay iglesias en donde hay divisiones intrínsecas, ¿sí? Entonces cuando llega alguien nuevo, va alguien y le dice, hola, ¿cómo estás? Vente, y me lo llevo. Entonces hago un vínculo con él. Y cuando hago un vínculo con él, esa persona que llegó feliz a descubrir, si yo en mi amargura comento con él mi percepción, ¿qué voy a hacer? Voy a transmitirle a él mi sentir, y entonces él va a sentir igual que yo, no igual que Jesucristo. Porque la Biblia dice que tenemos que ser todos del mismo sentir que Jesucristo. No tienen que ser del mismo sentir que yo, del mismo sentir que Rosy. Líbrenos Dios de tener un sentir diferente al de Dios. Pero entonces vamos contagiando a más personas. Las críticas solo están dirigidas a conformar su convicción de que la iglesia o algo en la iglesia o el liderazgo de la iglesia o el pastor de la iglesia o los que sean de la iglesia, cualquier comisión o ministerio de la iglesia están mal. Entonces sus palabras, sus comentarios siempre muestran un claro descontento y enojo. No huyan. ¿A dónde van? Sus palabras están marcadas por la amargura, por el rencor, por la frustración, por el desánimo, por el dolor. Y al pedirles apoyo, se niegan a participar, se niegan a colaborar, porque es mucho más cómodo y fácil criticar que cooperar y pagar el precio que Dios nos pide para que Dios obre. Están en desacuerdo con la mayoría de lo que se hace, no asisten a la mayoría de las actividades o proyectos, pero sí se quejan. Pero siguen siendo miembros de la congregación, siguen asistiendo a los cultos, siguen dando sus ofrendas, y cuando algo no sale bien, por afuera nos pueden decir, hombre, lo lamento, pero por adentro, lero, lero, candelero, y hasta se gozan de que realmente haya
eventos o circunstancias que no salgan o se entorpezcan. Personalmente creo que este tipo de personas son de las más peligrosas, ya que son como el enemigo que vive en casa. Son dañinas con sus comentarios que no edifican y van tejiendo una peligrosa red de inconformidades que ponen en riesgo la unidad de la iglesia. Una variante de de estas diferentes actitudes de cómo responder ante una iglesia imperfecta, ante una novia infiel o una esposa imperfecta, una variante son aquellos hermanos que permanecen en la iglesia pero se sumen en la resignación. Han concluido de que nada va a servir mi mejor esfuerzo, porque a fin de cuentas, nada va a cambiar. Puedo esforzarme, puedo estar a favor, puedo hacer lo que sea, pero las cosas nunca van a cambiar. Y como salirse de la iglesia no hablaría bien de ellos, o no estaría bien delante de Dios, se quedan. No lastiman a nadie, pero tampoco hacen nada, porque están resignados a que nada va a cambiar. ¿Qué tienen en común estas actitudes ante una iglesia perfecta? Todas estas actitudes tienen una cualidad importante, todas ellas. Ninguna de ellas, ninguna de estas actitudes, ninguna de estas respuestas sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de estas actitudes sigue el ejemplo que Jesús dejó para que siguiéramos sus pisadas. Ninguna de estas actitudes muestra en lo absoluto el sentir ni el deseo del Señor hacia su esposa, hacia su cuerpo, hacia su rebaño. Todas estas actitudes revelan un interés totalmente egoísta, centrado en mis intereses, mi voluntad, mi percepción, mis deseos, mi comodidad, mi opinión, mi tiempo, etcétera. Y ninguna de ellas muestra un verdadero interés en imitar la actitud de Dios ante la iglesia, llena de pecadores, llena de imperfecciones, llena de errores, con cientos de pecados, con cientos de fallas, con desatinos y omisiones. Ninguna de estas actitudes glorifica a Dios, y es lo que yo digo como argumento para enfatizar en la importancia de nuestra relación y comunión con Dios. ¿Cuál es la actitud de Cristo ante la iglesia imperfecta? Este simplemente hecho hace toda la diferencia, el poder comprobar o comparar lo que el Señor hizo con la iglesia imperfecta. Y lo que Él hizo fue mostrar que su amor es profundo y eterno, no es circunstancial. La diferencia entre las actitudes anteriores y la actitud de Cristo es su amor profundo y eterno. La respuesta que glorifica a Dios ante una iglesia imperfecta es el amor profundo y eterno. Piensa, hermano, en los momentos, o piensa en unos momentos en todas las cosas y personas que tú puedes decir que amas. Piensa a quienes amas. Piensa realmente en quienes son importantes para ti, verdaderamente importantes. Ahora yo te pregunto, ¿son perfectas? ¿Te han lastimado? ¿Y las amas? Y las amas profundamente y son importantes para ti y estarías dispuesto a hacer ajustes y sacrificios por las personas que amas. Y no son perfectas. Y a veces no te dan nada. Y tú amas sin esperar nada a cambio. Así es el Señor con su iglesia y así espera Dios que seamos como miembros de su iglesia. Todas las respuestas o actitudes anteriores ante los errores y pecados de la iglesia fallan en un asunto crítico. No amamos lo que Dios ama. No amamos a la iglesia como Dios la ama. No amamos a la iglesia hasta dar nuestra vida por ella. No amamos a la iglesia para bendecirla y comprometernos con ella como Dios lo hizo, como Jesucristo
lo hizo. El problema de las actitudes y respuestas anteriores es que no amamos lo que Dios ama. Sí, hermano, y no importa qué tan incongruentes sean los hermanos de la iglesia, no importa qué tan olvidadizos sean para recordar tu cumpleaños o qué tan cargados estén para no verte cruzar enfrente de ti sin saludarte, no importa lo ingratos que seamos los unos con los otros. El Señor nos ama profundamente y se entregó por ti y por mí. Y lo podemos leer en la Biblia y lo vamos a leer bien. Cristo entregó su vida, murió en tu lugar y en mi lugar precisamente por la iglesia. Murió en tu lugar y en mi lugar por esos pecados, por los pecados de indiferencia, por los pecados de amargura, por los pecados de apatía, por los pecados de indiferencia. Murió por esos pecados, por ti y por mí ocupó nuestro lugar. Precisamente murió por ti y por mí porque somos pecadores, porque somos tercos, porque somos desobedientes, porque somos desinteresados. Y todos los defectos que tú y yo sumamos juntos, por eso murió Jesús. Déjame decirte algo, tú y yo nos quejamos de las fallas de otros. Imagínate el Señor que conoce, además de las acciones, los verdaderos motivos e intenciones del corazón. Y el Señor no te juzga, ni se queja de ti, ni te critica, porque sabe que eres imperfecto. Y a pesar de tus imperfecciones y de mis imperfecciones, Él nos ama. Si hay alguien que nos puede encontrar indignos de ser amados, es solo el Señor, ¿no? Por eso su amor es eternamente maravilloso. Y Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? Punto. ¿Quién estaría dispuesto o dispuesta a dar su vida por sus hijos? ¿Aún por las ovejas negras? ¿Aún por los que no te obedecen, los que se roban el carro, los que te abren la cartera cuando estás dormido? ¿Aún por esos? Los que tú apagas el internet y te vas a acostar y ellos se prenden, lo vuelven a prender y se quedan todas las horas. ¿Aquellos también? ¿Sí? ¿Por los que son brutos en la escuela también? ¿Por qué lo haces? Dios hace lo mismo y Cristo hace lo mismo por ti y por mí. Cristo sufre con nosotros, Artemio. Y cada vez que yo me quejo de Arturo porque está gordo, porque va a dar el botonazo, porque el Señor sufre porque yo estoy criticando a Arturo. Cada vez que yo juzgo a la iglesia, Él sufre porque no estoy amando a su novia. Yo soy parte de esa novia, yo soy parte de esa esposa. La segunda actitud de Cristo o respuesta de Cristo ante la imperfección de la iglesia es su propósito. Porque el propósito de Cristo ante la iglesia perfecta es transformarla, no criticarla, es santificarla, no destruirla. ¿Sabes que cada que tú y yo nos quejamos, destruimos? Que cada que tú y yo criticamos, destruimos. Cada vez que tú y yo nos desanimamos, destruimos. ¿Por qué? Porque no vas a hacer lo que te toca. Porque tu enfoque no está donde debe de estar, está en el escombro, está en las circunstancias, pero no arriba. Ese amor de Dios tiene una agenda muy bien definida. Cristo se entregó para transformar a los suyos, vino a buscar a lo que se había perdido, de los cuales tú y yo estábamos en ese grupo. Alguien babió el micrófono. La obra de salvación, hermano, es una empresa titánica de rescate. Déjame decirte algo. Tito lo dice de esta manera en la carta de Pablo. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí mismo un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Déjame decirte que
El Señor tampoco está conforme y satisfecho con el estado actual de la iglesia. El Señor no está conforme con lo que no hemos hecho, con lo que no queremos hacer o con lo que dejamos hacer. El Señor no está satisfecho cuando negociamos nuestras prioridades. El Señor no está satisfecho, pero nos critica. Él hace su trabajo. Y Él hace esa obra. Por supuesto que Dios detesta el pecado, detesta la hipocresía, detesta la falta de amor, la falta de unidad, la falta de responsabilidad y de todos los demás males que aquejan a la iglesia y de las que acusan a la iglesia. Por supuesto que se entristece mucho cuando fallamos en reflejar la pureza y el buen nombre que debemos poner en alto con nuestras actitudes como pueblo suyo. Pero Él hace algo más. Él no se queda parado lamentándose, Él no se queda parado quejándose, Él no se esconde criticando. Él hace que las cosas sucedan, no se queda parado viendo cómo su esposa le es infiel con otros amores, no se da por vencido de que ella se enterque en su desobediencia, no la abandona, no anda divulgando sus pecados a los demás, no. El Señor la ama y actúa en favor de su iglesia, de su esposa, de su novia. Él no anda ventaneando a su esposa con nadie. Él usa sus recursos para purificarla. Decíamos, hermanos, que Él usa todos los recursos para purificar a su iglesia, para fortalecer a su iglesia, para transformar a su iglesia. Que Él nos da todas las armas para pelear contra los deseos de nuestra propia carne. Recuerda que tu enemigo no es tu hermano. La lucha no es contra sangre y carne, es contra tu carne y es contra principados y potestades y huestes de las nieblas que usan tus debilidades para que salgas del control del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida en favor de los que son suyos, en medio de dificultades, a pesar de fracasos, a pesar de tropiezos, a pesar de circunstancias que no hemos completado. Dios ha puesto su Espíritu en nuestros corazones y lo ha puesto para animarnos, para advertirnos, para corregirnos, para mostrarnos el camino correcto y fortalecernos para poder mantenernos dentro de Él, dentro de su voluntad, dentro de su señorío, dentro de su cuerpo. Pero déjame decirte que esa obra, ese trabajo no ha concluido. Es uno de los errores más graves que hemos cometido. Olvidar que el Señor está obrando. Aún en las cosas más difíciles de las relaciones dentro de la iglesia, Dios tiene el control. Dios no ha dejado de obrar. Dios no está dormido. Dios está obrando. No ha terminado. Él sigue perfeccionando su obra, perfeccionando nuestras vidas. Él está puliendo a la iglesia, está puliendo nuestras vidas. Dios la está llevando a su hermoso término. Cada día estamos siendo transformados en su imagen. Cada día vamos muriendo a los deseos de nuestra antigua naturaleza. Pero su trabajo es discreto. Para ti, para mí es imperceptible y quisiéramos que los hermanos cambiaran así. Eso no depende de ti. Depende de Dios. Y Él hace un trabajo apenas reconocible en algunos de nosotros, pero es su obra hermosa que al final de los tiempos será mostrada como la cosa más hermosa, más importante, más duradera y más majestuosa que se haya hecho jamás, que es la redención. Un día estaremos radiantes, amén. Mira, yo como que ya los veo medio reflejando. Fíjense, volteen a ver al que está a su lado y véalo radiante. Unos somos radiantes y rebosantes, pero véalo radiante. Y vamos a reflejar la gloria de Dios en todo su esplendor. Y un día, no hoy, no mañana, un día no tendremos ninguna falla. Un día no tendremos ningún pecado. Un día tendremos el corazón perfectamente gobernado en palabra y obra por el Señor. Y Juan dice que eso será cuando Cristo se manifieste. Seremos semejantes a Él. Amén. No hoy, no mañana,
Pero hoy y mañana Dios sigue haciendo su trabajo y Él espera que sigamos haciendo el nuestro. ¿Qué significa para nosotros, hermano? Paciencia, gratitud, ánimo, confianza. Eso es lo que Dios quiere obrar en el corazón de la iglesia. Y va a llegar su tiempo, a su final feliz, con sus métodos y hacia sus metas. Dios no critica a su novia infiel o a su esposa imperfecta. Dios obra en ella. No la destruye, Él la ama y la fortalece. Déjame decirte que esa obra está perfectamente supervisada y cuidada por Dios. Pablo dice que Cristo la sustenta y la cuida. Y cuando tú y yo nos damos por vencidos al pensar que los hermanos nunca van a cambiar, que las cosas nunca van a cambiar, no nos olvidamos que la obra de la redención, más bien nos olvidamos que la obra de la redención está perfectamente bajo el control de Dios. No, Dios no quiere una actitud que mutile el cuerpo, que te mutile a ti, que te endurezca a ti, que te desarraigue a ti, que te desanime a ti. Eso es evidencia de una falta de relación íntima con Dios. Dios está en control, está perfectamente bajo el control y cuidado, y está al cuidado de su iglesia. Y ni el pecado, ni el Satanás, ni la carne podrá detener o echar a perder la obra maestra de Jesucristo a través de su Espíritu Santo que está llevando a cabo hoy en día sobre la vida de su iglesia. Y nuestra actitud, hermanos y amigos que están aquí hoy, debe ser la misma que el Señor. Dios nos ha puesto para animar, para exhortar, para apoyar, para ser ejemplo, para corregir, para instruir, pero no para destruir, no para criticar, no para murmurar, no para hacernos a un lado, no para desanimarnos, no para desalentar, no para desunir, no para abandonarnos. Hermanos, si la iglesia está llena de pecadores por quienes Cristo vino a morir, pecadores a quienes Cristo vino a rescatar, la iglesia está llena de pecadores que nos necesitamos y necesitamos de la gracia perdonadora y transformadora de Dios. No podemos darnos el lujo de despreciar a quien nos amó. No podemos darnos el lujo de despreciar a quien se entregó dando su vida misma. Nuestro problema es que no amamos las cosas que Dios ama. Si amamos a Cristo, debemos amar a los que son de Él. Debemos estar dispuestos a entregarnos a quienes Él se entregó. Estar dispuestos a servir a quienes Él sirve, dispuestos a cuidar a los que Él cuida, sustentar con su palabra y su espíritu a los que te rodean. Debemos sostener en oración a aquellos por quienes intercede ante su Padre. Y debemos permanecer con los que estarán con Él por la eternidad. Yo quiero pedirte un favor, hermano, que estás aquí hoy. La próxima vez que escuches a alguien que critique, que murmure o se queje de la iglesia, recuerda que a pesar de todo, es la iglesia imperfecta de Cristo y a quien Cristo ama profundamente. Y es la iglesia en donde Dios te ha puesto para que ocupes tu lugar y lleves a cabo tu responsabilidad que en amor debes cumplir. Puede haber cosas difíciles en el devenir de la iglesia que nos hayan lastimado. Y son cosas que a Cristo también lo lastiman. Y cada vez que tú y yo asumimos una posición o una circunstancia o sale de nuestra boca algo que va en contra de la iglesia, al Señor le duele. Porque nuestra actitud ante la iglesia imperfecta debe ser la misma que Jesucristo tuvo. Amén. Y yo quisiera que antes de orar pudiéramos acercarnos a la mesa. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo un pacto
con la iglesia imperfecta. Y cada vez que nos acercamos a esta mesa y cada vez que compartimos el pan y la copa, el Señor Jesús hace énfasis en traer a nuestra memoria ¿qué? El más grande sacrificio de amor jamás hecho. Por la iglesia imperfecta, por ti, por mí. Lo más hermoso, hermano, es que así como tú amas a tus hijos que son ovejas negras, Dios te ama a ti. Y así como muchas veces dices, es que te voy a castigar y no los castigas, así como es que te voy a castigar el celular y de repente se lo das como que lo dejas ahí olvidado para que lo vea, así hace Dios contigo y conmigo, por amor. Amemos a la iglesia de Cristo. Y si tú y yo vamos a participar hoy de la comunión, porque la cena es en la noche. Si vamos a acercarnos a la mesa, recuerda que vas a acercarte para enfatizar en ese compromiso que Cristo hizo contigo y que tú estás dispuesto a hacer con su iglesia que es imperfecta, llena de pecadores, llena de rebeldes, llena de indiferentes y desobedientes, de los cuales tú eres el primero y yo soy el primero. Pero tu labor y mi labor con la iglesia imperfecta es santificarla, no es quedarme quieto, apartado, callado, es ser de bendición, de unión y de transformación para la iglesia de Cristo. Amén.